tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando usted también a través del 1530 de amplitud modulada y del 95.1 de FM en Austin, Texas, por la cadena Cable Radio Network, que llega a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana, y por el internet al resto del mundo en www.radiomujer.com.mx. Salud. Gracias. Estamos, como es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa, tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, ya. Parece que no le está perdonando Tlaloc. Ahorita se estaba nublando. Yo dudo que llueva, la verdad es que quisiera verlo con más optimismo, pero no se ven nubes como para llover. Pero bueno, al menos se nos está perdonando un poquito el sol. Y el día de hoy tenemos la segunda parte del tema de deserción escolar, pero antes de comenzar, déjeme le recuerdo que tenemos que hacer esfuerzos para controlar el dengue. Cuida tu salud y la de tu familia, no permitas que el mosquito del dengue se reproduzca. Tira escombros y chatarra, tapa aljibes y tinacos, cambia el agua de tus floreros, limpia tu patio y no dejes que el agua se estanque. El dengue es una enfermedad que pone en riesgo tu vida, estás a tiempo de prevenirlo. Secretaría de Salud, Jalisco, Gobierno del Estado. Y también tenemos por ahí otro evento que seguramente usted va a querer darse una vueltita. Los mejores clavadistas del mundo están en Guadalajara y tú puedes presenciar el evento número 1 a nivel mundial, donde la selección mexicana dará su mejor esfuerzo. Te esperamos del 24 al 26 de mayo en el Complejo Panamericano de Natación. No faltes ahí para que usted se dé una vueltita y apoye a nuestros atletas en su desempeño en estas competencias. Y como le decía, hoy tenemos la segunda parte del tema con el que nos quedamos ayer, la deserción escolar. Y ya Claudia nos estaba dando una breve introducción sobre el problema que se genera para los jóvenes que van abandonando sus estudios en la preparatoria. El día de ayer estuvimos platicando más o menos de por dónde podría ir, digamos, la intención, las causas para que los niños que están en la primaria, ¿no?, en educación primaria realmente vayan dejando los estudios. Por ahí se quedó una que no alcanzamos a explicar muy bien, que era la cuestión de lo económico, ¿no? Una falta de recursos económicos, y esto, bueno, se iba planteando desde el hecho de que en la casa hacía falta dinero y a los hijos se les tenía que sacar de la escuela para que ellos también contribuyeran con eso, pero también por ahí había algunas participaciones que lo insinuaban alrededor, yo creo que de ya no poder pagar la escuela, ¿sí ve? Ya no poder pagar, no sé, los camiones, o si es una escuela de paga, ya no tener los recursos para poder mantener una inscripción, ¿no?, la colegiatura. Y esto, pues bueno, se va haciendo todavía más evidente, se va haciendo todavía más fuerte en la educación superior, ¿no? ¿Cuántas personas no comienzan con una carrera y que entran con muchas ganas, con muchas expectativas a una escuela privada, en una universidad que, bueno, la formación en estas universidades es muy cara, muy cara. Realmente es un esfuerzo grande para las familias poder llevar a un hijo a la universidad cuando son universidades de pago, y que de repente a la mitad o en algún momento, a veces ni siquiera a la mitad, simplemente ya no se tienen los recursos, ¿no? Y vemos ahí todos los malabares que va haciendo la gente, desde hipotecar la casa, vender los carros, conseguir más trabajos, y uno de repente se pregunta, ¿no?, ¿qué tanto de esto vale la pena alrededor? No justamente por simplemente dejar de estudiar, pero cómo de repente nosotros mismos vamos saboteando nuestro futuro al momento de emprender este tipo de empresas, ¿no?, en donde no tenemos la certeza, o al menos cierta seguridad, de que vamos a poder llevarlo hasta el final, ¿no? Es como de repente el día de hoy decidir que vamos a correr un maratón el día de pasado mañana, ¿no?, y comprarnos unos tenis nuevos si usted gusta, una playerita cómoda, y ya a la mitad del maratón ya estar escupiendo el corazón, ¿no? Definitivamente son cosas para las cuales uno tiene que estar preparado desde mucho tiempo antes, y no solo en digamos como en la intención, ¿no? Porque de repente vamos a hacernos esta fantasía o esta ilusión de que la única manera provechosa de estudiar una universidad, una educación superior, es en una escuela de paga, ¿no? Y que si no, uno no tiene oportunidades, y que si no, y realmente, pues bueno, en pagar la universidad se nos van las oportunidades que pudimos haber tenido durante todo ese tiempo, ¿no? Hay realmente situaciones en donde, bueno,
no es la mejor opción entrar en una universidad de paga, ¿no? Evidentemente que hay prestaciones, hay muchas cosas que se pueden obtener alrededor de una universidad así, pero esto resulta ser un punto de estrés que realmente puede llevar al quiebre a muchísimas personas y que puede llegar a dañar muchísimo a los estudiantes. ¿Por qué? Porque también viene la presión alrededor de las becas, de lo que se está esperando de nosotros y no tanto realmente de poder disfrutar el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a estar hablando ahora un poquito más sobre no tanto de la universidad, sino como qué pasa en estos momentos posteriores del desarrollo, cuando de repente nos dan ganas o las circunstancias parece que nos empujan a abandonar la escuela. Sí, en realidad esto que dices, José Luis, es muy cierto, ¿no? De pronto, como que nos queremos vender la idea de que depende más bien de el ambiente externo que del estudiante en sí o de las intenciones de esta persona en particular, cuando en realidad, ya que tú te vas poniendo el panorama como sumamente complicado, a veces estamos más bien buscando justificaciones para dejar de hacer las cosas. Es que no voy a poder porque va a estar sucediendo esto y esto y esto. Y bueno, por supuesto que cada quien tiene un ritmo distinto y cada persona pues es absolutamente distinta, pero definitivamente no es como que el hecho de necesitar, por ejemplo, entrar a trabajar le impida a muchísimas personas estudiar también, ¿no? Hay muchísimas personas que en efecto estudian y trabajan y que si no pueden estudiar en la escuela más cara o ni siquiera en una escuela cara en absoluto de paga, pues no lo hacen y salen como muy buenos estudiantes, ¿no? Digamos, aquí es muy muy importante saber que el brillo, digamos, lo que tú le puedas pulir a la educación depende en gran medida del estudiante y por supuesto, como decía, cada persona es distinta y no es como para decir, bueno, como a veces dicen los papás, ¿no? Pero los hijos de fulanito hacen tal cosa porque tú no. Bueno, la cuestión aquí es partir desde ser realistas, ¿no? Verdaderamente, no decir, lo que pasa es que yo voy a dejar trunca la carrera porque pues las circunstancias no me lo permiten, no, ahí verdaderamente poder hacer un análisis y pensar pues hasta qué punto a lo mejor no quieres estudiar, ¿no? Hasta qué punto a lo mejor te resulta más viable o más sencillo pasar directamente al campo laboral porque ya tienes muchas ganas de comprarte tus cosas o porque quieres hacer un viaje o porque ya estás harto, por ejemplo, o harta de los estudios, ¿no? Pero siempre el hacer las cosas desde como una postura un tanto más sincera con uno mismo, creo que abre más el panorama al plan a futuro, ¿no? Porque después nos toma como por sorpresa, entre comillas, es que yo no me esperaba esto, ¿no? Es que las oportunidades de trabajo, pues es que en todas partes me piden algún título o en todas partes me piden alguna especialización y no me lo esperaba. Bueno, por supuesto que ¿cómo es posible que no te lo esperases, no? Es una más de estas cosas que dejamos ahí de ladito porque no queremos pensar que cuando llegue realmente ese momento vamos a tener que decir, pues sí, esa fue mi responsabilidad y yo estaba esperando esto. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta verdaderamente tienes un plan muy brillante. Quiero decir, hay muchas personas que son muy brillantes y esto no depende de como los títulos que puedas llegar a tener. Por ahí hasta está como navegando mucho esta información a propósito de ciertas figuras muy peculiares de millonarios, de multimillonarios que dejaron la carrera trunca, ¿no es cierto? Tampoco es para irnos con esta fantasía, pero sí pensar por qué es el abandono, si es porque francamente como que no tienes deseos de hacer algo por ti mismo o de ver en tu futuro, esa es la parte preocupante. Si tienes alguna otra estrategia que no tenga que ver directamente con la escuela para hacerlo, bueno, ahí ya estaremos en un terreno muy diferente, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que tenemos este evento próximo de los clavadistas. Ellos están en Guadalajara y son medallistas olímpicos, son los mejores clavadistas del mundo. Tom Daley,
de Inglaterra, Kibo de China y Paola Espinosa de México estarán reunidos en la 6ª fecha de la Serie Mundial de Clavados, que se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo en el Complejo Panamericano de Natación. Te esperamos. Y nosotros, continuando con nuestro tema, estábamos hablando antes del bloque comercial más o menos qué es lo que va sucediendo, ¿no? con algunas personas, en algunos casos, en donde el costo de la educación universitaria se vuelve como un tema apremiante para dejar los estudios, ¿no? O no solamente para dejar los estudios, sino para generar todo un clima de estrés alrededor de la casa, porque fíjese, hay algo realmente complicado alrededor de los estudios, alrededor de cualquier cosa que queramos aprender. De repente, creo, Gaby, que a estas alturas del partido, gran parte de la oferta educativa se ha vuelto más como un producto que como si fuera realmente educación lo que estuviéramos adquiriendo, ¿no? De repente vemos los comerciales de algunas cadenas universitarias en donde se nos vende como un estilo de vida, ¿sí ve? En donde no es tenemos los mejores maestros, ¿no? O tenemos el mejor plan académico, tenemos unas instalaciones lindas tal vez para que tú puedas estudiar aquí. No, estamos viendo cómo ser feliz, ¿no? Cómo ser exitoso, cómo de alguna manera nos quedamos con esa idea, ¿no? Porque ya no es la intención de estudiar para que nosotros podamos tener un trabajo, ¿no? Para que nosotros podamos ejercer nuestra profesión. Se requieren un montón de cosas, ¿no? Y creo que ahí es en donde muchas veces nos vamos a encontrar con un cubetazo de realidad. Si nosotros estamos estudiando ahorcados con el miedo de con el miedo de ya no poder pagar el día siguiente, con el miedo de tener que estar recortando nuestros gastos en la escuela y en la casa, realmente digamos como que la actitud, ¿cómo lo podríamos resumir? Como nuestra actitud, vamos poniéndolo, ¿no? Por a falta que se me ocurra una mejor palabra, para realmente poder desarrollarnos en un área, se ve severamente limitada, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de personas que están estudiando una carrera, no sé, que es de su gusto, pero mientras están estudiando la carrera, empiezan una vida profesional, más que nada, más que por hacerse productivo, realmente por el peso que viene al momento de tener que pagar una universidad, ¿no? Y es una carrera que pueden empezar desde el principio de su formación universitaria hasta el final, y se acaba la formación universitaria y se dan cuenta que ya hicieron un campo profesional, en donde estaban tal vez en un lugar en donde ni cercanamente se aplican sus conocimientos de su escuela, ¿no? En donde de alguna manera se pudo haber subido en puestos, en responsabilidades dentro de la empresa, y quedó totalmente de lado lo otro, ¿sí ve? ¿Esto qué sucede? De alguna manera tenemos que dejar un espacio transicional, ¿no? Por utilizar ahí un término de Winnicott, en donde nosotros podamos imaginarnos, plantearnos qué es lo que vamos a hacer, que tengamos este tiempo de ocio en el cual podamos hacer nuestros proyectos, que podamos disfrutar de nuestros estudios. No es como si fuéramos a ponernos una serie de vacunas contra el tétano o que nos fuéramos a pintar el cabello y ya lo pagamos y ya estuvo. No, realmente tenemos que poder disfrutar de la experiencia del estudio. Y esto requiere de ciertas cosas a lo largo del camino, ¿no? Y realmente desde antes, si lo pudiéramos ver desde esta forma, desde antes, las más de las veces nos estamos saboteando en la meta, ¿sí ve? Y de repente somos, pues no sé, tenemos algún puesto administrativo en una empresa y somos filósofos, ¿no? O tenemos algún puesto, o tenemos ya una empresa o un buen trabajo freelance, por ejemplo, en el negocio de las computadoras, y somos administradores, ¿no? Y uno dice, bueno, como ¿qué pasó, no? ¿En qué momento se hizo esto? ¿O por qué no mejor estudié una cosa que sí me hubiera servido, ¿no? Para lo que yo estaba estudiando. Si al final de cuentas ya ni siquiera estoy ejerciendo, ¿no? Pero nos vamos quedando con esta idea de que, bueno, es que al menos tengo un título, ¿no? Como si eso fuera lo que valiera al final, ¿no? Como si realmente eso fuera lo que nos diera valía como personas. Y esto por un lado, ¿no? Esto como una de las posibles cosas que pueden llegar a suceder alrededor de la formación universitaria. Pero creo que hay otra, Gaby, que realmente puede llegar a apanicar a los padres. Y es esto que nos estaba comentando Claudia en la cápsula, que los jóvenes dentro de su tiempo de formación caigan en un mal hábito, ¿no? Que de repente podamos pensar que se les pueden pegar así como los guisapoles. ¿Sabe usted lo que es un guisapol? Si sabe qué es, mándenos un mensajito. Son estas plantitas que se nos pegan
en la ropa cuando caminamos por el pasto, pero pensamos que podemos agarrar de repente un vicio y que todo se va a ir a la basura. Y esto es una realidad en muchos sentidos, no porque así sea el proceso tal cual, pero porque así se vive, ¿no? Que de repente vemos un joven o una señorita prometedora en su educación, en sus estudios, en su vocación al trabajo, y de repente se toma una mala amistad, una mala pareja, ¿no? Entendido desde fuera, que va sacando como lo peorcito de todos ellos, ¿no? Que de repente acaban en algún mal hábito como son las drogas, o que se pueden llegar a relacionar con personas que delinquen y después ellos empezar a delinquir, o simplemente empezar a delinquir. Y esto realmente lo vamos viendo como si hubiera sido el punto de quiebre que arruina la educación. Y acá también hay que plantearlo desde un punto de vista distinto, ¿sí ve? No es que de repente nos tropecemos con las drogas, no es que de repente, pum, nos tropecemos con organizaciones delictivas. Esto es algo que se va generando desde un principio de la educación, y si vemos nosotros que a la mitad de la carrera, a la mitad de la preparatoria, empiezan a surgir estas cosas, no es porque ahí sucedió, esto es porque ya tiene un tiempo de incubación previo, y lo que estamos viendo es el resultado de parte de la educación y del ambiente en el que hemos dejado crecer a nuestros hijos. Sí, así como esta indecisión que puede aparecer en muchos estudiantes, ya hablando de estudiantes más grandes a este otro nivel, pensaríamos que uno empieza una carrera como ya encaminándose a aquello a lo cual se va a dedicar y con lo cual se va a ganar la vida. Y hay muchas personas que a esa edad, saliendo de la prepa, pues todavía no tienen claro qué es lo que quieren, a qué se van a dedicar el resto de su vida, o a qué esperan dedicarse el resto de su vida. Y eso hace que se tambaleen bastante. Por una parte, uno podría atribuir el hecho de que pues es la edad, en cierto sentido. Claro, en parte es la edad, pero así como esto que tú dices, ¿no, José Luis? Esa preparación previa, ese vislumbrarse a sí mismos o a sí mismas como personas independientes llevando a cabo algo que no exista todavía, pues es algo muy significativo que nos habla de pues en dónde está la cabeza de esta persona, ¿no? En dónde ha estado concentrada la atención de esta persona, como para que llegado a este punto esté esta fuerte indecisión. Es muy pesado para las personas que no tienen claro esto, el empezar una carrera nada más como requisito, ¿no? Y normalmente, a veces escogen alguna que sea como fácil, por ejemplo, nada más para tener algún título y después ver a qué se van a dedicar. La cosa es que si se deja en segundo término el a qué te vas a dedicar, verdaderamente este debería ser como el primer término, ¿me explico? No es quizás la educación de kinder, primaria, secundaria, prepa, todo esto es sumamente general, es todavía como para irte formando bases mientras tanto, ¿no? Mientras te vas decidiendo. Pero darte cuenta, por ejemplo, de que todavía no estás decidido, de que todavía no estás como en dirección hacia nada, absolutamente, y decir, eventualmente me va a venir mi inspiración, mientras tanto voy a ponerme a... No, pues sí es como para que puedas hacer una pausa y revisar por qué muchos papás se angustian y quieren que forzosamente los hijos vayan y saquen alguna carrera, cual sea, justamente para tener el título, como si eso fuera para ellos, porque asumen que gracias a tener una carrera, como que eso los va a alejar necesariamente de malos pasos, ¿no? De estar todo el día tirados deprimidos en el cuarto, o de estar en las drogas, o de estar en un montón de cosas, de estar alcoholizándose, de estar... Y la verdad es que no es causa-consecuencia. Lo que pasa es que un muchacho que está así de confundido o así de deprimido, también, aparte de estar propenso a abandonar los proyectos y dejarlos a medias, también está propenso quizás a adquirir alguno de estos vicios, ¿no? No es que sea uno la causa y el otro, que sea uno después del otro, sino que pues ambos son consecuencias de algo que ya se estaba cocinando mucho antes, ¿no? Y definitivamente no es que la escuela vaya a funcionar
como un remedio mágico para, más bien tendríamos que detenernos, y a esas alturas creo que pues también la persona ya no se es un niño, ¿no? A diferencia de los otros niveles escolares, también la persona habría que hacer una pausa para saber pues qué es lo que te está pasando.